En el programa de hoy, desde Colombia, la Iglesia respalda marchas en rechazo a las reformas planteadas por el gobierno de Gustavo Petro. Destacan que son expresión democrática. Ante el primer caso de eutanasia en Perú, los obispos destacan que la muerte no es un derecho, no debe ser suministrada. Que Israel y Palestina sean dos estados libres y en buenas relaciones, como pide el Papa, debe ser la meta y el objetivo final de la guerra, dice experto en política de Medio Oriente. Desde Brasil, conocida asociación católica que sana adictos a las drogas y alcohol extiende su apostolado a Timor Oriental en Asia. Desde Costa Rica, empresarios en crisis piden la mediación de la Iglesia ante el Banco Central para un diálogo sobre el tipo de cambio. Hola Natalie, un gusto estar contigo. Un gusto también estar contigo, Eddie. Vamos llegando al final de la semana, contentos con nuestros televidentes, informando desde nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias en Colombia, donde las pretendidas reformas del régimen de izquierda de Gustavo Petro en lo laboral, salud y pensiones no tienen la acogida que esperaba. ¿Cuál es la posición de la Iglesia al respecto? Sobre esto y más informa nuestra corresponsal Lida Lozada. Por estos días, Colombia vive un agitado panorama social. Recientemente, miles de personas se movilizaron por las calles de las principales ciudades del país para manifestar su rechazo ante las reformas que busca realizar el gobierno del presidente Gustavo Petro. Y para exigir un cambio de rumbo. Solo aquí en Bogotá las autoridades estiman que participaron unas 80.000 personas. La Iglesia, a través del cardenal Luis José Rueda Aparicio, presidente del episcopado, calificó estas marchas como una expresión democrática, legítima y popular. Destacó que hayan sido pacíficas y sobre lo que debe hacer el gobierno, esto fue lo que dijo. Yo creo que el gobierno tiene una gran oportunidad de escuchar a todos los colombianos, a todas las diversas posturas que hay en el país, porque es que en un país como el nuestro, tan rico, tan amplio, tan poblado, hay diversidad de problemas, hay diversidad de expresiones. El Papa nos habla en una figura muy bonita que es el poliedro, donde hay distintas formas de ver la misma realidad y eso requiere capacidad de escucha. En otras noticias, entre los meses de abril y junio de este año, la Iglesia colombiana se ha propuesto formar al menos unas 3.000 nuevas personas en temas asociados a la prevención y atención de abusos y violencias. Esto en el marco de la segunda etapa de una iniciativa que ha sido denominada Iglesias Seguras y Protectoras, que acaba de iniciar la Conferencia Episcopal de Colombia en las regiones del país y que cuenta con el auspicio de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos. La primera de estas jornadas pedagógicas acaba de ser desarrollada en la provincia eclesiástica de Manizales. Allí participaron cerca de 500 personas de las 4 diócesis que conforman esta jurisdicción. Entre ellas, sacerdotes, seminaristas, religiosas, agentes pastorales, servidores parroquiales, así como directores y profesores de colegios católicos que tienen una relación directa y permanente con las niñas y los adolescentes. Y hemos enfatizado mucho en el tema de conceptos de lo que son violencias, los tipos de violencia, los distintos tipos de abuso, también en la normativa, tanto estatal como canónica, y los pasos a seguir ante un posible caso de abuso. Es un lugar para abrirnos a la esperanza, saber que tenemos un compromiso grande con los niños y con los jóvenes, no solo de nuestra parroquia, sino de esta sociedad, y que podemos ser un equipo para prevenir cualquier abuso o generar además espacios seguros, protectores y cuidadores para nuestros niños, para nuestros jóvenes y también, ¿por qué no?, para aplicarlo en nuestros hogares. Todo este aporte también nos sirve para nosotros como diócesis ir implementando, ir apoyando todo este proceso que nos ayude a fortalecernos, ¿cierto? Como sociedad, como iglesia, como lo que queremos construir, que es un hogar seguro a través del trabajo que realicemos. Y a propósito del cuidado, termino contándoles que los días 4 y 5 de mayo, Bogotá será sede de Renacer, un congreso sobre sanación de la sexualidad y la afectividad con enfoque espiritual. De la mano de sacerdotes,
teólogos y psicólogos buscarán hacer de este un espacio de liberación y formación, abordando temas como la cultura de la hipersexualización, los traumas, abusos, la pornografía y las adicciones sexuales. Decidí abrazar la fe católica a mis 20 años y después de toda una vida de excesos y desórdenes de todo tipo, me di cuenta de que estaba profundamente herida en mi afectividad y mi sexualidad, pero no sabía por dónde empezar. Conocí la teología del cuerpo y con las enseñanzas de San Juan Pablo II, la filosofía cristiana, la antropología y la teología, empecé a encontrar sentido a todo esto que me pasaba. Y hoy llevo ya 10 años acompañando pastoralmente a apostolados, comunidades, matrimonios, consagrados y laicos en un proceso realmente integral de sanación de su sexualidad y de su afectividad según los principios de la doctrina católica. Y entre tantos viajes, charlas, conferencias, cursos, talleres, me di cuenta que faltaba un espacio concreto en donde le permitiésemos a las personas encontrarse realmente con aquel que en sus heridas nos ha sanado. Las inscripciones se pueden realizar a través de la página web somosuyos.com. En Colombia, Lida Lozada, WTN Noticias. Ante el aumento de las tensiones en Tierra Santa por el sanguinario enfrentamiento entre Israel y Hamás, que usa el terrorismo como método para sus fines, el Papa Francisco instó de nuevo a que Palestina e Israel sean dos estados libres y con buenas relaciones. ¿Es posible este pedido? Desde Washington, D.C., escuchemos el análisis del experto en política en Oriente Medio, Alberto Fernández, vicepresidente del Instituto de Investigación de Oriente Medio. Claro, es un objetivo digno y importante. Entonces, el Santo Padre está 100% correcto que esa tiene que ser la meta, o sea, el objetivo final. El problema es cómo llegamos desde hoy en día hasta esa realidad. No es fácil. Como se dice en árabe, el diablo está en los detalles. Y hay muchos detalles, lamentablemente. ¿Qué quiere decir que dos estados sean libres y con buenas relaciones en torno a Palestina e Israel? Bueno, hay muchas palabras que se usan. A veces se dicen dos estados soberanos viviendo en paz y seguridad. Otras veces se dicen dos países libres como buenos vecinos. Pero ese es el problema. Esta es una zona muy, muy pequeña en donde dos poblaciones viven muy de cerca. Y hemos visto como Gaza, ¿qué fue Gaza? Gaza fue un territorio libre de control de Israel. No habían judíos, no habían soldados israelitas en Gaza. Y Gaza se hizo o la pusieron como una plataforma militar para atacar a su vecino. Entonces ese es el problema. ¿Qué tipo de vecino y con qué objetivo? O sea, un Estado palestino y un Estado israelita viviendo en paz. En torno a esta situación también se ha pronunciado el patriarca de Jerusalén, Pier Battista Pizzaballa, y ha asegurado que en realidad, contrario a lo que pensábamos, no hay más alternativa a los dos estados que la continuación de la guerra. ¿Qué opina usted de este comentario? Bueno, es cierto en que siempre estamos volviendo a la guerra. Pero también, claro, hemos visto épocas o periodos de no guerra, no paz. O sea, una incertidumbre que a veces ha durado mucho tiempo. El patriarca está completamente correcto en que tenemos que llegar hasta un fin, una resolución duradera. Pero el problema es que hay tanta falta de confianza hoy en día, tanta duda, tanto miedo. Y entonces ese es el problema, como dije al principio, ¿cómo vamos desde ahora o desde hoy hasta ese futuro digno que queremos ver? Esa es una guerra propagandística. Hay de ambos lados. Hay un juego diario de propaganda, de manipulando los hechos, exagerando, falsificando la realidad de las dos partes y de aliados de esas dos partes fuera de la zona de conflicto.
En Perú, bajo el título La vida es un don que recibimos para cuidarla, la conferencia episcopal se pronunció sobre la muerte de Ana Estrada, paciente terminal que decidió acabar con su vida el domingo 21 de abril por medio de la eutanasia. Fue luego de recibir la aprobación por parte del Poder Judicial. Veamos qué dijeron los obispos. Para los obispos peruanos, la primera eutanasia realizada con la aprobación del Poder Judicial vulnera el derecho inalienable de la vida. Para poder saber qué es lo que quiero. Citando en varios párrafos el documento Dignitas Infinitas, publicado hace poco por la Santa Sede y que enumera las principales violaciones contra la vida humana, la Conferencia Episcopal Peruana afirma: no hay ninguna situación ni elemento alguno que justifique dar muerte a un ser humano, pues la vida humana, incluso en su condición dolorosa, es portadora de una dignidad que debe respetarse siempre, que no puede perderse y cuyo respeto permanece incondicional. Salmo responsorial nos invita a dar gracias a Dios. Los obispos peruanos también recuerdan que la vida es un don de Dios recibido para cuidarla. Ayudar al suicida a quitarse la vida es una ofensa objetiva contra la dignidad de la persona que lo pide, aunque con ello se cumpliese su deseo. Debemos acompañar la muerte, pero no provocar la muerte o ayudar cualquier forma de suicidio. Como se recuerda, el comunicado difundido esta semana por la abogada de la paciente Ana Estrada indica que la fallecida por suicidio asistido ejerció su derecho fundamental a una muerte digna. Al respecto, los obispos peruanos resaltan en su mensaje que la vida es un derecho, mas no la muerte, que debe ser acogida, no suministrada. Por último, la Conferencia Episcopal Peruana señala que la Constitución del Perú establece con claridad que el fin supremo de la sociedad y del Estado es la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. Por tanto, los obispos hacen hincapié en que ninguna autoridad puede legítimamente imponerla o permitirla. Ana Estrada, de 47 años de edad, padecía polimiositis, una enfermedad incurable que la dejó postrada en silla de ruedas. Desde el 2019 reclamaba al Estado poder aplicarse la eutanasia. Se sabe que su cuerpo fue cremado. Y ahora nos vamos a Brasil, donde una conocida asociación católica que sana adictos a las drogas y al alcohol extenderá su apostolado hasta Timor Oriental, en Asia. Nuestra corresponsal Natalia Queiroz nos informa. Dois de los fundadores de la comunidad brasileña Fazenda o Hacienda de la Esperanza visitaron Timor Oriental para ver las posibilidades de fundación en este país de Asia. Hacienda de la Esperanza trabaja con la recuperación de adictos a las drogas y al alcohol. Los fundadores, el laico Nelson Giovanelli y Fray Hans Stapel, fueron recibidos por el arzobispo de Dili, cardenal Virgílio do Carmo da Silva. En su visita, inspeccionaron un posible terreno para la fundación de la Hacienda de la Esperanza. Para la recuperación de los adictos, se necesita un lugar apartado de la ciudad, con mucha naturaleza, animales y huertas, para que los pacientes en tratamiento puedan trabajar para sostenerse. Estamos aquí no Timor-Leste. Estamos aquí en Timor Oriental, en la isla de Waioli. Pueden ver a nuestros hermanos aquí en el pueblo. Hicieron todo lo posible para que Fray Hans pudiera llegar a pie seco, sin mojarse con el barro. Fue un momento muy bonito, más de 20 a 30 hombres arrastrando el coche por el barro para llegar y ver la propiedad en este lugar, que está lleno de agua, un verde maravilloso. Verde maravilloso, como ustedes pueden ver. Timor Oriental ocupa la mitad de la isla de Timor, que comparte con Indonesia. Tiene 1.300.000 habitantes, 98% de los cuales son católicos. Fue colonizado por Portugal. Por eso, además del tétum, su idioma oficial también es el portugués. Encontramos una comunidad muy viva y muy feliz.
así como con sus necesidades. Pusieron toda esa esperanza en nosotros para responder a su realidad. Y por supuesto, una propiedad en medio de las montañas con mucha agua, una naturaleza muy hermosa. Vamos a salir de aquí pensando qué hacer. Tuvimos nuestra reunión con el cardenal y él tiene otras cosas que ofrecernos. La Fazenda, o Hacienda de la Esperança, foi fundada em 1983 por el fraile franciscano Hans Stappel, el laico Nelson Giovanelli e mais 2 laicos em la ciudad de Guaratinguetá, São Paulo. Es una comunidad terapéutica para recuperar a los adictos a las drogas y alcohol. Los adictos que buscan ayuda ingresan a la Fazenda para un tratamiento de recuperación de 1 año. Sus valores son la convivencia en familia, el trabajo como proceso pedagógico y la espiritualidad para encontrar un sentido de vida. La Hacienda de la Esperança hace parte de una gran familia espiritual llamada Familia de la Esperança, aprobada como Asociación Internacional de Fieles por la Santa Sede en 2015. Cuenta hoy con 1.830 miembros, 448 de vida común o consagrados, 1.382 voluntarios. Además de la visita al Timor Oriental, los fundadores estuvieron en las fazendas en Filipinas y Tailandia. Ahora no tengo ninguna duda. Si Dios ha dado todo esto, Asia lo necesita. Va a poner la disponibilidad de tu vida en tu corazón para que nazca algo grande. Esta vida pasará. Debemos tener el coraje de entregar nuestras vidas a Dios. Dios nos hace felices. No hay nada que pueda hacernos más felices que Dios. Asia cuenta contigo. Hoy son más de 160 haciendas de la Esperança por todos los departamentos de Brasil y en otros 24 países. En Petrópolis, Natalia Queiroz, EWTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver, desde Costa Rica, empresarios en crisis piden la mediación de la Iglesia ante el Banco Central para un diálogo sobre el tipo de cambio. Además, hoy es la fiesta de San Marcos Evangelista, patrono de notarios, vidrieros y ópticos. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y ahora le contamos que en Costa Rica los empresarios piden la mediación de la Iglesia para encontrar una solución a su crisis. ¿De qué se trata? Nuestra corresponsal Anastasia Telles nos cuenta esto y más. Aquí, desde el terreno donde la Asociación Obras del Espíritu Santo planea desarrollar uno de sus proyectos más desafiantes, 2 torres para albergar jóvenes. Obras del Espíritu Santo ha alimentado. Obras del Espíritu Santo anunció la campaña Proconstrucción de Torres Juveniles, pues cuando los niños y adolescentes protegidos en los albergues de atención cumplen 18 años de edad, deben salir y enfrentarse al mundo. Sin embargo, a veces quedan totalmente vulnerables, sin hogar o familiares que los apoyen. Obras del Espíritu Santo y Movimiento Cooperativo nos hemos unido para poder dar una respuesta a esta gran necesidad que tiene nuestro país. Es por eso que necesitamos construir los albergues juveniles de la alegría, Torres Espíritu Santo, 2 edificios donde 744 jóvenes van a poder tener todo lo necesario hasta que puedan reinsertarse en su debido momento a la sociedad civil, ya con estudio, valores y con un empleo. Las Torres Espíritu Santo atenderán a más de 700 jóvenes procedentes de diferentes albergues situados alrededor del país. A una cultura inclinada a dar. Empresarios se reunieron con representantes de la Iglesia Católica para pedir su intermediación con el Banco Central para lograr un cambio del dólar que les favorezca. Las cámaras empresariales describieron su situación como la crisis más profunda y prolongada debido al bajo valor del dólar, que impacta en el poder adquisitivo de los costarricenses. Por eso, los empresarios solicitaron a la Iglesia que interceda ante el Banco Central para facilitar un nuevo espacio de diálogo sobre el tema.
El arzobispo José Quirós se comprometió a llevar el asunto a la conferencia episcopal para su debate antes de emitir un criterio. El padre Aguiluz adelantó que la principal preocupación de la Iglesia es el impacto en los más necesitados. El secretario general de la Unión de Pequeños Productores Agropecuarios Costarricenses, Guido Vargas, mencionó que recurrieron a la Iglesia Católica después de agotar otras opciones y seguir sin encontrar soluciones con el gobierno. Desde finales de 2022, el sector empresarial de Costa Rica advierte sobre las consecuencias del bajo valor del dólar estadounidense frente al colón, la moneda nacional. Mientras tanto, el Banco Central de Costa Rica insiste en que el comportamiento del tipo de cambio es una respuesta a la oferta y demanda. Y con motivo de la celebración del 70º aniversario de la creación de la diócesis de San Isidro de El General, el obispo de la zona decretó la creación de un nuevo santuario bajo la advocación de Nuestra Señora de la Cueva Santa. La historia de la devoción por la Virgen María en Santa María de Dota se remonta a 1863, cuando el pueblo fue fundado por familias procedentes del cantón de Desamparados. Con el tiempo, la comunidad descubrió que el lugar tenía un significado especial al haber sido un antiguo asentamiento indígena. En 1871 se erigió en forma oficial la comunidad parroquial, se construyó una ermita de adobe reemplazada posteriormente por el templo actual, cuya construcción comenzó en 1959 y finalizó en 1965. La devoción por Nuestra Señora de la Cueva Santa, una imagen de la Virgen María traída de España por el padre García, es fundamental para la comunidad de Santa María de Dota. Esta advocación mariana es muy arraigada en la zona. Es un símbolo de fe y esperanza para los habitantes del lugar. Que hay mucha lluvia, vamos a rezarle a la Virgen. Que hay poca lluvia, vamos a rezarle a la Virgen. Con esta elevación al título de santuario diocesano, la parroquia Nuestra Señora de la Cueva se convierte en un centro de espiritualidad y peregrinación para los fieles. San José, Costa Rica, Anastasia Telles, EWTN Noticias. Y en España, los obispos respondieron esta semana a un plan de reparaciones por abusos que el gobierno pretende imponer a la Iglesia en este país. Escuchemos la opinión del secretario general de la Conferencia Episcopal Española. No se pueden plantear unas medidas de reparación que, siguiendo el informe del Defensor del Pueblo, dejarían fuera a 9 de cada 10 víctimas. La Iglesia no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales. El texto presentado parte de un juicio condenatorio de toda la Iglesia, realizado sin ningún tipo de garantía jurídica, un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado. Al centrarse solo en la Iglesia Católica, aborda únicamente una parte del problema. Es un análisis parcial y oculta un problema social de enormes dimensiones. Además, esta regulación cuestiona el principio de igualdad y de universalidad que debe tener todo proceso que afecta a derechos fundamentales. La Iglesia va muy por delante en la acogida de las víctimas, en la formación para la prevención y en su reparación. Son los poderes públicos los que deben desarrollar medidas oportunas en esta labor de proteger a los menores en tantos ámbitos de su competencia. Hoy la Iglesia celebra a San Marcos, el autor del segundo Evangelio de la Santa Biblia. Desde Colombia, Fray Nelson, sacerdote dominico y doctor en Teología Fundamental, nos cuenta más sobre el santo. Marcos, llamado también Juan Marcos en el Nuevo Testamento, fue un cristiano de las primeras horas de la fe cristiana en Jerusalén, que tiene la particularidad de haber sido discípulo tanto del apóstol San Pablo como de San Pedro. Y de acuerdo con una tradición que viene desde el siglo II, es el autor del segundo de los evangelios canónicos, que llamamos precisamente el Evangelio según San Marcos. Yo creo que nos enseña que
el Evangelio es y será siempre un estorbo para los distintos poderes de este mundo que muchas veces están marcados por la idolatría. El Evangelio es un estorbo, pero al mismo tiempo que el Evangelio es victoria. En segundo lugar, creo que es muy valiosa la humildad. Él no se menciona nunca a sí mismo. Aprendió de los mejores maestros, Pedro y Pablo, nos transmite con gran fidelidad quién es Jesucristo, pero él mismo, por decirlo de alguna manera, desaparece. Y en tercer lugar, la constancia hasta el martirio. Ahora que vivimos en tiempos en que la fe cristiana a veces es perseguida o despreciada, recordar el martirio de San Marcos allá en Alejandría nos muestra cómo el amor se vuelve finalmente valentía en tiempos de gran dificultad. Hemos llegado al final del programa, amigos. Gracias por habernos acompañado. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.